Mateo 1, 18 al 25 dice así: El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. Lucas 2, 1 al 7. Bien, dice así la palabra de Dios. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. En lo que acabamos de leer, estamos encontrando una hermosa escena de que se junta el cielo con la tierra. ¿Ustedes se acuerdan alguna otra ocasión cuando ven que se junta el cielo y la tierra? ¿En qué consiste esa unión entre el cielo y la tierra? Cuando usted nota allí en el Evangelio de Mateo que dice, y le pusieron por nombre Jesús, y luego en Lucas también dice, y le pusieron por nombre Jesús. Esta palabra Jesús tiene una derivación del griego, en donde esa palabra en el original quiere decir Salvador. Pero cuando la traducen, tienen que poner la palabra en relación a las letras como aparecen en el griego. También esta palabra se deriva del hebreo, de lo que el nombre tiene que ver con Josué o Joshua. Pero cuando usted ve que dice, y le pusieron por nombre Jesús, esto es el Salvador. Pero al nacer Jesús, que es el nombre, ya diríamos, humanamente hablando, nació Jesús como el nombre humano. Como todos sabemos, Jesucristo es Dios y Jesucristo fue humano. Entonces, en ese sentido de que Él vino aquí, Él venía como el Cristo. Es decir, Dios mismo al hacerse carne, Él vino como el Cristo. ¿Y qué significado tiene el Cristo? La palabra Cristo se deriva de la palabra ungido, el ungido. Por eso cuando la palabra Jesucristo está compuesta, Jesucristo, estamos diciendo Jesús el ungido. Jesús el ungido. Así como lo veníamos leyendo en el Antiguo Testamento, Aarón, que era el sacerdote o el sumo sacerdote, era ungido. Venimos con los reyes, los sacerdotes, los jueces y en fin, todos los profetas usaron la palabra unción, de ser ungidos. Pero Cristo vendría a ser el profeta, el sacerdote y el rey. 3 ministerios en él mismo. Y por eso pues Cristo habla del ungido
Cristo es el ungido y el nombre de Jesús es Jesús el ungido. La palabra compuesta sería pues Jesucristo. No se preocupen por la S, porque alguien dice, oiga, ¿y por qué le quitaron la S? Las palabras compuestas en la gramática española la tienen que quitar para que la palabra compuesta aparezca correctamente. Entonces, cuando usted nota que ahora nosotros creemos que el único Dios en este tiempo se llama Jesucristo. Pero por supuesto que hay pasajes bíblicos que tendríamos que leer para luego enseñarles a todos ustedes cómo el mismo Dios se hizo carne. El mismo Dios se hizo carne. Y esto, por supuesto, no es para que alguien piense que existe la reencarnación. En ningún sentido nosotros predicamos esa palabra o ese concepto. Ahora bien, veamos cómo se dio la situación. Primero con Mateo. Para esto, cuando usted lee la Biblia y usted encuentra los evangelios, pues tenemos los 4 evangelios, pero los que más abundan para hablar de Jesucristo en cuanto al nacimiento es Mateo y Lucas. Digo, aunque Marcos fue el primer evangelio que se escribió, no obstante, Marcos no habla del nacimiento de Jesús. Pero entonces usted se pregunta, bueno, si Mateo y Lucas tomaron notas del evangelio de Marcos, ¿por qué es que Marcos no habla del nacimiento y Mateo y Lucas sí? Está muy sencillo. Los personajes que se dan a la investigación cuando deben escribir algo, van a buscar personas para que les den información. Y en este caso vemos a Mateo, que él fue y buscó a José. Y José le dio su versión. Pero Lucas no fue con José. Lucas fue a buscar ¿a quién? A María. Y noten ustedes cómo José no le platica de que María fue a ver a Elizabeth. ¿Ya se fijaron en eso? ¿O no se han fijado? Fíjese cómo en San Lucas se narra de que cuando el ángel fue con María, María luego fue a ver a Elizabeth a ver si era cierto lo que le decía el ángel. Pero eso no lo dice Mateo. ¿Y por qué? Porque José realmente le platica la versión de él. Pero Lucas escribe la versión que María le da del nacimiento. ¿Sí? Por eso pues Mateo, cuando dice el nacimiento de Jesucristo, fue así. Él está dispuesto a dar la narrativa, pero una narrativa desde la perspectiva de José. Y va a decir lo que José le dijo, que ya María estaba pedida y dada, estaba comprometida, ¿sí? Y dice José a Mateo que antes de que se juntaran como matrimonio, ya María venía pues embarazada. Cuando ya iban a juntarse. Entonces José, cuando se da cuenta de que María ya venía para juntarse con él, para vivir como matrimonio, venía embarazada, dice el verso 19, José su marido, como era justo, no quería darle mala fama. José estaba en toda la libertad de darle mala fama a María, pero noten ustedes que José dice que era justo, y un hombre que es temeroso de Dios, un hombre que tiene amor a Dios, él no va a darle mala fama a nadie. A nadie. Y menos si se trataba de su esposa, que ya estaba, pues, su novia, que estaba comprometida y dada ya para ser ya su esposa. Y dice que no quiso infamarla o darle mala fama, así que guardó el secreto. Entonces sí que José se sentó por allí o se acostó y vino un ángel y le habló y le dijo, José, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que está en ella engendrado es, ¿de quién? Del Espíritu Santo. Ah, mira, y le dice el ángel, verso 21, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará, ahí está la palabra salvador, él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Cuántos dan gracias a Dios porque sus pecados fueron perdonados? Si no fuera por él, traíamos carga, hermanos. Pero ahora, por el perdón de pecados, tenemos libertad para levantar nuestras manos y alabar a Jesucristo. Entonces, cuando el ángel ya le da la noticia a José y que debe recibir a su mujer, debe recibir a su esposa,
Entonces Mateo empieza en la narrativa a decir, todo esto aconteció para que se cumpliera lo que había dicho Isaías en el capítulo 7, verso allá 14. Isaías dijo, he aquí la virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Emmanuel. Aquí la palabra Emmanuel ya usted puede verla en lo que dice Mateo, poniendo el texto que leyó en el profeta Isaías. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Entonces, ¿quién dice la traducción? Mateo. Mateo es el que traduce lo que leyó en la palabra profética de allá de Isaías. Ahora él la pone aquí y la traduce. Esa palabra Emmanuel significa Dios con nosotros. Hermanos, es una grande realidad que Jesucristo dejó su trono de gloria y vino a morar entre nosotros. Es decir, el mismo Dios vino a vivir entre nosotros. San Juan es el que se encarga de eso cuando dice, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aleluya, bendito el nombre del Señor. Así que esta es la versión pues de Mateo. Ahora veamos la de María, que le platica a Lucas. Si gusta ir conmigo ahora con Lucas, en el capítulo 1, capítulo 2, verso 1 al 7. Y Lucas está dispuesto a narrar cómo fue el asunto. Y dice, aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de Augusto César. Bueno, él era el emperador, o sea, el César, ¿verdad? El rey del mundo conquistado. No dijéramos del mundo conocido, más bien del mundo conquistado, que los romanos habían conquistado. Y de todo ese territorio que tenían, tanto en lo que es la parte de África mediterránea, parte de Europa y lo que es parte de Asia, lo que es el imperio romano o conquistado, les mandó a todos que tenían que sacar su tarjeta del INE. Es lo mismo, ¿no, hermanos? Dice empadronarse, que se fueran, es lo mismo, sacar su tarjeta del INE. Pero que tenían que ir a donde era su lugar de nacimiento, su lugar de origen. Y usted debe saber que en el Imperio Romano el comercio se agilizó de manera maravillosa. Las carreteras se hicieron, muchas carreteras, muchos medios de comunicación. El imperio trajo muchas cosas pues favorables, inclusive hasta el derecho romano que se ha dado a conocer a todo el mundo en sus constituciones políticas. Hay muchas cosas interesantes. Pero aquí dice que el César dijo, quiero que todo mundo, toda persona vaya y se empadrone de su lugar de nacimiento. Para esto José, que era de la familia de David, y usted se acuerda que David era de la familia de Isaí. Isaí estaba viviendo en Belén de Judea. Pero como había habido muchas situaciones de necesidad económica, para el tiempo en que José había crecido o había ya vivido, él estaba viviendo en Galilea. Y Galilea era parte de una provincia distinta a la de Judea en aquel tiempo, que los romanos hicieron provincias. Entonces José dijo, bueno, a mí me toca irme a empadronar a Belén, porque yo soy de aquella familia, de allá de Belén, de Judea, pero él vivía en Nazaret de Galilea. Entonces dice, tengo que ir para allá. Pero que se acuerda que su esposa estaba embarazada. Ahí dice, ¿verdad? El verso 4, y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Si usted ve los mapas que están en su Biblia, ahí hay una escala. Ahí en la escala está en pulgadas y está en centímetros. Si usted calcula con una regla los centímetros en la escala que está allí en los mapas de su Biblia, puede llevarla luego al mapa y la pone de lo que es Nazaret hasta Belén y le van a dar 150 kilómetros. 150 kilómetros. Que a pie se caminan en 2 días, a pie.
Ahora, ni modo que usted diga que el burro podía a los dos. Ah, perdón. A los tres, que ya María estaba embarazada. Así que José tiene que caminar junto con el burro. ¿Sí? Así que a pie o en burro, caminar 150 kilómetros eran 2 días. Y María embarazada, sabrá Dios si descansaron en algún otro lugar y harían 3 días. El asunto es que fueron. Y María se animó a ir. No sé qué tanta presión existiría para que tuvieran que ir, pero fue María con José para empadronarse allá a Belén. Y estando exactamente allá en Belén, aquí usted puede verlo en el verso 6, y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Bueno, estas palabras que usted está leyendo aquí son palabras que eran muy propias de la época. Y aquí pues no hay hermanos de mucha edad que tuvieran unos 100 años para que supieran que aquí en Guadalajara también había mesones. Yo nunca los conocí, pero me platicaron de que aquí en Guadalajara había mesones, en donde un mesón es donde es como una casa de huéspedes, donde ahí pueden meter tu ganado, puedes llevar ahí tu caballo, tu mula, tu burro, ahí te dan pastura y pagas, por supuesto, y un cuarto para ti y tu familia. Lo hacía normalmente la gente que venía a Guadalajara a vender sus caballos, o vender burros, o vender vacas, o vender chivas, o vender alguna cosa, y pues ya no existen los mesones. O no sé si han visto en Tlaquepaque, alguien de ustedes que ha ido de turista a Tlaquepaque, por ahí creo que aparece ahí todavía uno como muestra. Bueno, el mesón llega allí José y María, pero ¿por qué? Hay 2 razones por las cuales tienen que llegar al mesón. La primera es que es muy probable que por mucha gente que tenía que venir a Belén y que el pueblo era muy pequeño, no había suficiente lugar para ellos. Es decir, no toda la gente que iba a llegar iba a poder hospedarse en cuartos específicos en un mesón. Es la primera razón de que no alcanzaron lugar. Pero otra razón es que no trajeran dinero. ¿Y cómo encontramos la situación de que eran pobres? Porque según la ley de Moisés, cuando nacía un niño, la mamá y el papá tienen que traer un cordero y 2 palomos. Y si usted ve en Lucas, dice que no trajo cordero, que nomás trajo ¿qué? 2 palomos. Y en el Levítico dice que si es pobre la familia, que no tiene que traer el cordero, nada más los puros palomos. Por eso entendemos que eran pobres, no eran de dinero, ¿sí? Bueno, el punto es pues que llegamos aquí donde por 2 medios o 2 formas es que se quedó el mesón. Y no solo en el mesón donde había habitaciones, sino en el corral de los animales. Ahí donde ponían a los becerros que traían para vender, los caballos, las mulas, los burros, allá. Y luego si se iba a aliviar. Ahora, por supuesto que toda la gente de aquel tiempo no sabía que María iba a ser la madre del Salvador. Por tanto, si alguien hubiera sabido, pues muy espléndidamente hubiera prestado sus medios. Pero así que María se alivió en un pesebre donde comen los animales y donde está el corral, de seguro con paja o rastrojo o otra cosa, sucio, lleno de mucho excremento, de cirre y de excremento de todas las bestias y animales. Pero es Lucas quien nos da esos detalles. ¿Y quién lo platicó? María. María le está diciendo todos los detalles que pasó y le platica no solo eso. Usted puede leerlo de todo el capítulo 2 y demás. Le platica de los ángeles que llegaron. Le platica después de todo lo que María vivió. Porque está platicando Lucas la versión de María y Mateo la de José. ¿Hasta ahí me están siguiendo? ¿Sí? Bueno, entonces esto nos lleva luego a notar que hay un entorno en el nacimiento de Jesús nuestro Señor que se da por milagro, que se da por sobrenatural y que se nota que cualquiera que estudie en la Biblia
este nacimiento, no le quedará duda que este asunto es divino, que este asunto es de Dios. No le quedará duda, porque entenderá cómo las circunstancias, políticas, ¿por qué? Por el César. ¿Por qué César tuvo que dictar o dar el decreto de que tenían que empadronarse si nunca había habido un empadronamiento, según la historia? Y luego cuando da el empadronamiento, tienen que ir a su ciudad. ¿Y por qué tuvo que María que venir a Belén? ¿Por qué? Porque la profecía decía que Jesús tenía que nacer ¿en dónde? ¿En dónde? En Belén. Y entonces, como que Dios estaba acomodando las cosas con los personajes distintos para que se cumplieran las profecías, ¿sí? Usando a los reyes, a los gobernantes, para que las cosas se fueran dando. Eso lo encuentra usted en Miqueas 5:2, cuando habla Miqueas de que tenía que ser allí en Belén, el nacimiento del Salvador. Pero cuando leemos el Antiguo Testamento, nos damos cuenta de muchas cosas que se dicen respecto a Jesucristo. Por ejemplo, Ageo, cuando está profetizando el último templo que va a haber en Jerusalén, debe usted recordar que ella fue el primero que hizo Salomón, el segundo lo hizo Esdras y Nehemías, el tercero Herodes, y estamos esperando el cuarto. Este cuarto templo que se va a levantar allí en Jerusalén, y exactamente donde está la mezquita de Mahoma, allí se va a levantar el templo nuevo, pero se va a levantar, dice la Biblia, en tiempos de angustia, en tiempos de dificultades, de problemas, de situaciones difíciles, pero la Biblia dice que se va a levantar. Bueno, Ageo habla de ese templo. Dice, ¿se acuerdan de la gloria que hubo en el primer templo? Pues esa gloria que hubo en el primer templo no se compara con el templo que viene. La gloria postrera será mayor que la primera. Esto lo dice Ageo 2:7, profetizando de cómo se vendría a hacer un nuevo templo. Pero también dice Ageo ahí en el capítulo 2 que vendría el deseado de todas las gentes. Ese deseado aún no se da en su completa, digamos, cumplimiento. Porque, sinceramente, dígame, ¿a poco es cierto que muchísima gente, todas las naciones, están deseando que Cristo venga? No es cierto. Mucha gente no está esperando que Cristo venga. Es más, ni saben que Cristo viene. Pero llegará un momento en que mucha gente se va a dar cuenta de que sí es cierto que Cristo viene y van a desear que sí venga. Y se cumplirá la profecía. El deseado de todas las gentes. Eso está en Ageo 2:7, hablando de esta profecía. Pero no solamente la profecía de los profetas, sino también la profecía de los libros históricos. En los libros históricos vemos en el libro de Samuel, segundo libro de Samuel, capítulo 7, que viene el profeta Natán y le dice a David, oye David, ¿verás cómo te ama Dios? Te ama tanto Dios que Él quiere hacer un pacto contigo. Mira, este pacto que Dios quiere hacer contigo, le empieza a decir todas las características de cómo iba a ser la familia de David. Y luego le dice, y tú tendrás un hijo que tendrá el reino para siempre. Por eso cuando usted lee los evangelios, nota que dicen algunos cuando lo buscan a Jesús, como el ciego Bartimeo, Jesús, hijo de David. ¿Por qué? Porque sabían que si él era el Mesías, él era el ungido, tenía que ser de la descendencia de David. Y esa palabra profética que le dio Natán a David, le estaba diciendo que efectivamente de su descendencia, de los años posteriores, vendría a nacer uno de su familia, que efectivamente nació con relación a José y a María, como usted ya lo vio ahí en Lucas y Juan. Pero esta profecía tiene un poquito más de cumplimiento cuando vuelve Isaías a entrar en acción. Isaías 7:14 va con el rey Acaz y le dice, Acaz, tú estás sufriendo por la opresión que hay de los pueblos vecinos. Dios quiere que le pidas señal.
para que sepas que un día va a ser librado tu pueblo. Y dijo Acaz: no, yo no me animo a pedirle señal a Dios. Yo no me animo a hacer eso. Bueno, no te animas, pero Dios mismo te dará señal. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Emmanuel. Esa profecía se la da Isaías a Acaz, el rey de Judá, pero no es una situación de límite, porque esta profecía se cumple mucho tiempo después, abordando el punto principal, que Dios se hacía carne, que Dios estaba visitando a la humanidad para habitar entre nosotros. Y es Isaías, dice también en el capítulo 9, verso 7 en adelante, dice: un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre sus hombros, y llamará su nombre Príncipe de Paz. Todos estos nombres que pertenecen al Dios Todopoderoso vendrían en Cristo Jesús. Estaba cumpliendo la profecía en esa manera, ¿no? Pero también nos habla la Biblia en lo que abarca Isaías capítulo 9 del 1 al 2. Dice que Jesús tenía que ser llamado Galileo o Nazareno. ¿Se acuerdan que en los evangelios se llama Jesús Nazareno o Jesús de Nazaret? O le decían ese Galileo, o cuando hablaban despectivamente de él, Galileo, o Nazareno o de Nazaret. Todo esto abunda con la profecía sobre lo que vendría a ser Jesús. Pero una de las profecías que su nacimiento vino a ocasionar es la muerte de los niños de Belén. Esta narración aparece tanto en Mateo como en Lucas, pero de una manera pues distinta, pero aparece. Y se nota pues que en Jeremías 3:15 es cuando Jeremías está profetizando, Jeremías 31:15, y dice de la matanza de los niños. ¿Y cómo sucedió esto? Bueno, usted debe recordar que cuando nació Jesús en Belén de Judea, había 3 magos que venían del oriente, guiados por una estrella. Estos magos, por supuesto, eran creyentes en astrología. Ojo, no en la astronomía, en la astrología. Y por ser creyentes en la astrología, ellos pensaron: esa estrella está anunciando el nacimiento de un gran rey. Vamos a perseguir esa estrella. Y ahí van buscando esa estrella, estos 3 hombres, y van llegando a la tierra de Israel. Y cuando va llegando a Israel, creyeron los magos que todos los habitantes estaban informados. Seguro están informados que ya nació aquí entre ellos un gran rey. Vamos a preguntarle al rey Herodes. Y ahí van con el rey Herodes y le preguntan: oye, rey Herodes, ¿ya te das cuenta que van a ser un rey? Ahora, dígame una cosa, ¿le dio gusto al rey Herodes o le dio coraje? Pues por supuesto. Y luego ese rey Herodes era de pocas pulgas. Así que le dijeron: venimos buscando porque sabemos que un gran rey nació aquí en esta área. Y Herodes dijo: no, pues que yo sepa, no. Y se mató a sus hijos para que no fueran gobernantes en vez de él. Ese Herodes. De tal manera pues que los magos llegan con el rey y le preguntan, y él los engañó y les dijo: miren, déjenme buscar por mi cuenta. Y llamó a los escribas y le preguntó a los escribas: oigan, ¿es cierto que van a ser un rey aquí entre nosotros? Pues sí, el Mesías. ¿Y dónde van a ser? Déjame. Y empezaron a leer, ¿verdad?, lo de las profecías, y encontraron que exactamente dice en Miqueas, dice: mira aquí, Belén Efrata, aquí nacerá ese rey. Y le dijeron a Herodes: sí, es cierto que van a ser en Belén. En Belén. Bien, a ver, magos, vengan. Según tengo entendido por mis escribas,
me están diciendo que sí, exactamente, ya nació ese rey y que ya nació y está en la ciudad de Belén. Vayan y búsquenlo. Cuando lo busquen, vengan y me dicen, para también yo ir a adorarlo. Y los magos llegaron y efectivamente encontraron a Jesús, el niño, ahí. Le ofrecieron, ¿qué le ofrecieron? Oro, ¿qué más? Incienso y mirra. O sea, le hicieron un homenaje a Jesús. Un homenaje, ¿verdad? Esos magos del oriente, que no tenían parte ni suerte con los judíos, con el pueblo israelita. Pero de alguna manera Dios estaba obrando. Así que los magos luego son enseñados por revelación: no regresen con Herodes, váyanse. Y se van los magos. Pero Herodes se siente engañado. Bueno, ¿por qué no regresan los magos? Ya es tiempo que vengan a decirme. Ya fueron y vinieron de seguro. Sorpresa, ya se habían ido los magos. Y ahora sí, ¿quién me va a decir dónde nació ese rey? Que adorarlo, ni que 8 cuartos. Él quería matarlo. Y como no lo encontraron, dijo, no hay problema, voy a matar a los niños de 2 años para abajo. Los mato a todos y así se acaba el problema de ese rey. Pero rápidamente el ángel Gabriel va y le dice a José: José, mira, date prisa, huye, vete a Egipto, porque Herodes va a matar al niño, lo quiere matar. Así que rápidamente se va José y María a Egipto, y cuando llegan los soldados a matar a los niños, ya Jesús no estaba allí. Pero la profecía de que iban a matar a los niños está en Jeremías 31:15. Ahí está la profecía diciendo que iban a morir esos niños en ese tiempo. Así que pasó ese tiempo el Señor allá en Egipto. Dice Oseas 11:1: de Egipto llamé a mi hijo. Y lo dice también Mateo, hablando que Jesús tenía que estar en Egipto. Cuando ya se dio cuenta de esto José y María, que estando en Egipto, se dan cuenta que ya muere Herodes. ¿Y qué hace José y María? Se regresan. Y cuando iban llegando a Belén, se dan cuenta que está reinando un hermano de Herodes. Dice, no, ¿sabes qué? Hay que seguirle. Y le siguieron rumbo a Galilea para irse a vivir a la tierra de José, que era Nazaret. Por supuesto que Israel tenía que haberse dado cuenta. Los escribas, los fariseos, los sacerdotes, todos tenían que haberse dado cuenta del nacimiento de Jesús, sobre todo por las profecías que están en Daniel. En Daniel, usted debe acordarse, capítulo 9, 8, 9 y 10 de Daniel, ahí se narra la profecía esta. Cuando Dios le dijo a Daniel: 70 semanas están con respecto a tu pueblo los tiempos medidos. Y se los explica Dios a Daniel cómo iba a hacer esto. Y cualquiera de ustedes que lea esos capítulos se dará cuenta que ahí habla del nacimiento de Jesús, que es el Mesías príncipe, ¿sí? Bueno, entonces el pueblo de Israel debería haberse dado cuenta, pero Israel de alguna manera no estaban esperándolo en ese momento. Digo, no lo esperaban como que ya fuera, pero sí tenían la idea de que iba a venir. Es más, hasta la fecha, los judíos creen que no ha venido. Déjenme, le digo aquí un paréntesis. Fíjese, Jesucristo dice en San Juan: a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron, ¿verdad? Pero luego a los sacerdotes, a los fariseos, a los escribas, les dice: miren, yo he venido, así les dice directamente, yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Pero otro va a venir en su propio nombre y a ese lo van a recibir. ¿De quién cree que está hablando? Del anticristo. O sea, a Jesús no lo recibieron como Mesías, pero al anticristo sí lo van a recibir. Van a estar siendo engañados por 3 años y medio. Bueno, ese es un paréntesis nada más de esto. Pero Israel, en toda su cultura, nos dejó la escritura en 3 idiomas, hablando del Antiguo Testamento. Nos dejó una escritura, y esto ha sido de bendición para todo el mundo, que conozcamos la palabra de Dios. Encontramos que nos deja en 3 idiomas,
primero el Antiguo Testamento, todo completito el Antiguo Testamento, nos lo heredan los judíos como parte de su herencia, de su cultura, y que bien hacemos en conocer el Antiguo Testamento. Pero luego viene una siguiente que es en el griego, pero en el griego aparece con una Biblia del Antiguo Testamento, incluyendo los libros apócrifos. ¿Qué son los apócrifos? Son los libros que se escribieron que no son inspirados por Dios. Eso fue en griego. Otra vez el Antiguo Testamento, lo que llamamos en la relación de los escritos, llamamos la Biblia Septuaginta, hablando de 70 judíos que fueron llamados por Ptolomeo a Egipto, a Alejandría, para que fueran a traducir el Antiguo Testamento, ¿sí? Y dejarlo en la biblioteca de allá de Alejandría, que era la universidad más importante de ese tiempo. El siguiente es el arameo, pero el arameo también escrito en el Antiguo Testamento, pero allí incluyen traducciones de tradiciones. Y para muestra un botón, como dicen por ahí, ¿verdad? ¿Se acuerdan ustedes que Jesús le dijo a los fariseos, le dijeron a Jesús: Señor, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos? ¿Se acuerdan de eso? Porque en las tradiciones se decía que todos los judíos, no nomás los judíos, todos los de Medio Oriente tienen que lavarse las manos. Y ustedes saben que los de allá de Oriente en aquel tiempo nada más usaban para comer la derecha y que no usan la izquierda. Y si quieren saber por qué no usaban la izquierda, ¿sí? Pues mejor luego se los digo. Pero entonces ellos tenían esas tradiciones escritas en el arameo. Y hay muchas más, como lavarse las manos y otras cosas más que ahí aparecen. Pero entonces aquí tengo que decirles que la importancia de la escritura, tanto en arameo como en griego y en hebreo, sufrieron un problema grave con respecto a la Septuaginta. ¿Por qué? Porque los judíos que fueron a traducir el Antiguo Testamento incluyeron libros apócrifos. Esos libros están incluidos en la Septuaginta que tradujeron estos 70 sabios que fueron allá a Egipto. Y ahí es un problemita algo delicado, porque había que analizar si esos libros eran de inspiración divina o solamente eran libros que a personas les gusta escribir sobre lo que está sucediendo y que está interesante. Por ejemplo, aparece la historia ahí aparece de los sacerdotes que pelearon defendiendo el templo. Eran los sacerdotes hijos de los macabeos, o los que defendieron el templo y el pueblo. Pero todo lo que se escribe allí son guerras con los demás lugares, pueblos cercanos para defender. Bueno, y otras cosas más que vienen allí como remedios. Vienen remedios, que si estás enfermo, toma este remedio que te vas a sanar. Cosas así, que cuando se analiza por el canon bíblico no entran. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que eso sería un problemita, porque no podríamos nosotros dar a un 100% que esta Biblia es la palabra de Dios. ¿Cuánto costó? ¿Cuántas batallas para que esto que está aquí escrito sea la pura verdad? Por eso cuando usted la lee, siente su presencia. Cuando usted la estudia, se edifica su alma, su espíritu. Usted siente que de aquí nace algo espiritual para su vida, porque se analizaron bien las cosas en el canon bíblico y pudieron separar los apócrifos. Ahora, ahí están, ¿verdad? Ahí están, todavía tienen publicación para alguien curioso que quiera leerlos o estudiarlos. Está bien. De hecho, en la Biblia Dios habla hoy, ahí vienen incluidos. En la versión popular Dios habla hoy, ahí vienen los libros apócrifos. Sin embargo, en todo esto que vino como una parte de la cultura para el tiempo de Jesús, nuestro Señor, eso vendría a ayudarnos a definir cómo los libros apócrifos podrían causar daño, porque luego también
cuando se escribe el Nuevo Testamento, vienen libros apócrifos. El Evangelio según San Pedro, el Evangelio según San Judas, en el Nuevo Testamento. Así que, ¿qué se concluye? Pues que Dios en su sabiduría nos deja los 4 evangelios. Y los 4 evangelios para nosotros es palabra de Dios. Es palabra de Dios. No nos queda ni una pizca de duda de que es la palabra de Dios. El pueblo de Dios está fundamentado sobre algo sobrenatural, sobre algo milagroso, algo grandioso. Voy a decirle 8 puntos por qué es sobrenatural. Si usted quiere anotarlos, le ayudan para cuando usted quiera hablar de esto. 8 puntos por qué es sobrenatural, por qué es milagroso. Mire, el primero es que Jesucristo nació siendo anunciado cientos de años antes. Cientos de años antes. Ahora, si habláramos de Génesis 3:15, entonces serían miles. Pero no, véngase más para acá. Y encontramos que milagrosamente los profetas anunciaron el nacimiento de Jesús proféticamente. Fue anunciado con mucha anticipación. Siguiente, que nació de una mujer virgen por obra del Espíritu Santo. Es decir, lo que San Juan explica, que Jesucristo no fue engendrado por carne y sangre. Se necesitaba una mujer para que naciera Jesucristo, pero Él no fue engendrado con carne y sangre, sino por el Espíritu Santo. En ese entorno, según lo que María le platica a Lucas, pasó algo muy interesante con Juan el Bautista, que fue su precursor. ¿Se acuerda usted que Juan Bautista nació de Elizabeth y de Zacarías? Y dice la Biblia, ¿verdad?, que Zacarías le responde al ángel, dice: oye, estamos muy viejos, y aparte que estamos muy viejos, mi esposa Elizabeth es estéril. ¿Cómo? Entonces el ángel Gabriel le dice: mira, por cuanto no creíste a mi palabra, te vas a quedar mudo y vas a hablar hasta que nazca el niño. Es algo maravilloso también, ¿verdad?, de cómo el entorno del nacimiento de Jesús se fue dando. Ahora, estos son 6 meses solamente. 6 meses. El ángel Gabriel va y visita a María y le dice: salve, muy favorecida, el Señor es contigo. Le dice: tú has sido escogida para que nazca de ti el Cristo, el Mesías, el ungido, el Salvador. Dice: ¿cómo si aún no me caso? No, pero el Espíritu Santo vendrá sobre ti y te hará sombra. He aquí tu parienta Elizabeth tiene 6 meses de embarazo. Y cuando le dijo eso el ángel Gabriel a María, cuando el ángel Gabriel se va, al día siguiente María agarra y se va rumbo al monte donde vivía allá Zacarías y Elizabeth, y cuando va y le saluda le dice: pase Cristo, parienta. ¿Qué sucedió? ¿Se acuerdan? Que estando embarazada Elizabeth, Juan Bautista, que estaba adentro, saltó. Allí adentro fue lleno del Espíritu Santo. Allí eso lo dice San Lucas, ¿verdad? Entonces María y Elizabeth tienen una situación milagrosa de lo que Dios está haciendo en su entorno del nacimiento de Jesucristo. Viejos y estéril. Pero también vemos el cuidado milagroso de los ángeles en el nacimiento de Jesús. Muy maravilloso como el ángel Gabriel. Bueno, tengo aquí que decirles algo. En el cielo con el Señor hay varios arcángeles, pero 2 de los más renombrados son Gabriel y Miguel. El ángel Gabriel se le llama el arcángel mensajero, y el arcángel Miguel, el arcángel guerrero. Eso lo encuentra también en Daniel, ¿sí? Los 2 ángeles, ahí se notan. Gabriel aparece con Daniel cuando Dios le da la visión y que se desmaya Daniel por la visión. Entonces va y lo levantan. Luego le dice Daniel: es que estoy un poquito mareado, no tengo fuerza para hablar contigo. Le dice a un ángel, y el ángel va y le dice a Gabriel: Gabriel, ven, ayúdale a Daniel para que entienda las cosas.
Y ahí empieza el escenario de Gabriel. Desde aquel tiempo, ustedes saben que Gabriel nunca se va a hacer viejo. ¿Sí? Pues los ángeles nunca envejecen. Ustedes y yo sí, pero los ángeles no. Así que Gabriel está en el capítulo 8, verso 16 de Daniel, 9:21, otra vez aparece ahí Gabriel. En Lucas 1:19 aparece Gabriel con Zacarías, cuando le dice de su esposa Elizabeth que tendría a Juan el Bautista. En Lucas 1:26 al 38 platica el ángel Gabriel con María y le dice todo lo que iba a acontecer de Jesús. En Lucas 2:8 al 15 habla cómo el ángel Gabriel trae más ángeles con él para que canten el coro y que diga gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Está dirigiendo el coro este Gabriel. Este mismo Gabriel va y platica con José y le dice: recibe a María tu mujer, recíbela. El mismo ángel Gabriel le anuncia a José que tiene que irse a Egipto. El mismo ángel le dice: no regreses a Belén, vete directo hasta Galilea. Todo esto tiene que ver con el ángel. Entonces, ¿qué decimos aquí? Que el nacimiento de Jesús fue cuidado por los ángeles, por el arcángel Gabriel. La manera también maravillosa. ¿Por qué maravilloso de los magos? ¿Qué tienen que ver los magos del oriente? Imagínense ustedes de Babilonia, ¿qué tienen que ver acá con los del pueblo de Dios? No tienen que ver nada. Ahora, ¿acaso algo tiene que ver las cosas de Dios con la astrología? O dígame ¿usted cree en los zodiacos? Puesto que no. Pero sí saben de cuál es, a cuál pertenece, ¿no? Claro que se están riendo, ¿verdad? Todo eso del zodiaco y más cosas que ignoramos de la astrología. Hay gente que se dedica a eso, hermanos. Hay gente que se dedica y es su profesión meterse en estas cosas. Bueno, estos magos eran conocedores de la astrología. Y Dios está de alguna manera abriendo una tangente para que vengan estos magos y nos digan que vienen siguiendo a una estrella porque había nacido un gran rey. Bueno, ahí pasó eso y es otra situación que se da por milagro. No tienen nada que ver, pero ahí llegaron de lejanas tierras del oriente. La estrella, un fenómeno milagroso. La forma como Dios proveyó las cosas de todo tipo para que Jesús el Señor naciera. Y luego el homenaje que no faltó de los magos. Número 6, lo del decreto. ¿No le parece lo maravilloso del decreto? ¿En qué tiempo se fue dado el decreto? Tuvo que darse el decreto como si Dios dijera: ok, César, el emperador, es hora, da el decreto que todos deben empadronarse para que María y José tengan que venir a Belén. Oiga, ¿cómo Dios mueve las teclas? Por eso Pablo escribió: y a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Hermanos, qué maravilloso es esto. ¿Sabe? Una de las cosas que como cristianos debemos siempre estar de acuerdo es que a Dios se le sigue por fe. A veces no entendemos nada entendemos, nada. Y decimos: Señor, ¿por qué? ¿Por qué esto? Señor, ¿y para qué esto otro? ¿Por qué? ¿Para qué? Dios tiene sus propósitos. Nosotros nos toca creer la fe inquebrantable que Él ha puesto en nuestro corazón, el amor tan grande que ha puesto en nuestras vidas para amar a nuestro Señor. Todo esto es algo maravilloso en nuestras vidas. Así que cuando estamos viendo este decreto romano, se cumplen las profecías como si Dios dijera: es hora, ahora da el decreto, nace en Belén Jesús. Hablan del pesebre, del corral, cómo pasó eso, la pobreza en que vivían José y María, la presentación en el templo, que bueno, es algo glorioso, fíjese. A ver, llegó María y José para presentar a Jesús, y ahí estaba Ana, la profetisa. ¿El viejito cómo se llamaba? Simeón. Ana dice
que nomás duró casada unos cuantos años. Creo que duró 7 años, ¿verdad? Dice, casada. Y murió su esposo y quedó ella viuda. Y que ella era profetisa y se dedicaba a ayunar y a orar. Y Simeón era otro profeta de allí, y que se le dijo a Simeón: tú no vas a morir hasta que veas con tus propios ojos al Mesías. Está en Lucas, lo puede leer en San Lucas, capítulo 2. Así que llega María y José a presentar a Jesús al templo, y sale Simeón: préstame el niño, ahora sí puedo morir en paz, mis ojos están viendo al Salvador del mundo. Hermanos, es algo maravilloso lo que está sucediendo allí. Eso lo puede ver allí cuando van y lo presentan en el capítulo 2, verso 21 en adelante, cuando va y se presenta a Simeón y le da la profecía, ¿verdad? Dice: he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él, y le había sido revelado por el Espíritu que no vería la muerte antes que viera al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo. Oiga, el día y la hora en que María y José llevaron a Jesús al templo, a esa hora vino el viejito al templo. Ahora, usted no puede decir que son coincidencias, por supuesto que no. Es más, usted no está aquí por casualidad, porque usted pudo haberse quedado en la cena con sus abuelos, con sus parientes, con sus tíos, con que lo invitaron. Pudo haberse quedado y dijo: no, yo voy a la iglesia a alabar al Señor. ¿Sí? Entonces, en la presentación del Señor Jesucristo aparece Simeón, pero también vemos que aparece Ana. ¿Sí? Verso 36, estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su exmarido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años. 84 más 7, 91. ¿De qué edad se casaría? ¿De unos 20? ¿O 17 o 18? Más de 100 años tenía esta mujer, y estaba allí, y entonces se presenta, porque ella hacía oraciones y ayunos. Esta presentándose en la misma hora, y llega allí esta mujer, dice, esta presentándose, verso 38, en la misma hora daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. A todos les hablaba: aquí está el Mesías, lo están presentando, pásenle a verlo, vengan. Y empezó a correr la voz. Todo eso es algo maravilloso, es algo sobrenatural, de cómo se están dando las cosas en el entorno del nacimiento del Señor. Pero ¿quién se encargó de todo? El Señor. ¿Quién fue el maestro de ceremonias? El Señor. Mandó al ángel, escogió a Zacarías, escogió a Elizabeth, escogió a José, escogió a María. El embarazo de María, que fuera de manera sobrenatural por el Espíritu Santo. La comprensión de José, Dios santo. Ay, Dios mío. ¿Está fácil eso, hermanos? Oiga, no está fácil. Imagínense. ¿Cómo es que simplemente José dijo: yo lo voy a dejar? No, yo no me caso, no me junto con ella, voy a dejarla. Pero voy a hacer en secreto para que nadie se dé cuenta. Yo no tengo, me voy a ir de aquí a ver qué hago. Y mientras se puso a descansar y a meditar, que le habla el ángel: no temas, recíbela. Ella trae al Mesías, trae al ungido, trae al Salvador del mundo, recíbela. Y la recibe. Y mire cómo cuidó a Jesús, cómo estuvo al pendiente de él. Dice Ocmandino que José, cuando se casó con María, que José ya tenía hijos, y que José era viudo y que ya tenía hijos. Y cuando se casa con María, que él muere primero y tienen hijos. Capítulo 13 de Mateo, ahí está la lista de los hijos que tuvo José y María. El primogénito fue Jesucristo, pero después tuvieron hijos, ellos dos, que ahí están en Mateo 13. Y después
José muere, según dice Ogmandino, que muere José, pues ya era viejo, y María queda sola. Así que cuando Jesús está en la cruz del Calvario, le dice a Juan, ¿he ahí? ¿Qué le dijo? Tu madre. Y a María, ¿qué le dijo? ¿He ahí? Tu hijo. O sea, recógela y llévala. Qué maravilloso la forma como se están dando las cosas. Entonces, hermanos amados, en la forma como el Señor estuvo llevando la situación en el entorno del nacimiento de nuestro Señor, la protección del camino a Belén, desde Nazaret, que no se fuera a caer, que no fuera a causar daño al embarazo, protección de Herodes, que no lo matara, la protección en todos los aspectos de la mujer primeriza. Las mujeres deben saber que eso es un problema muy serio, por la primera vez. Ya la segunda, como si nada, y el tercero, y cuarto, y cinco, como si nada. Pero la primera vez, ay Dios santo, que todo salga bien, ¿verdad? Bajamos a Dios para que nos ayude. Así que de esa manera, yo le puedo transmitir a usted una revelación de 1 Timoteo 3:16, y con esto terminamos. 1 Timoteo 3:16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. 6 declaraciones eternas que se le aplican solamente ¿a quién? A Jesucristo. Que Dios, el mismo Dios, fue manifestado en carne. El mismo Dios se hizo carne. Ahí está. ¿Por qué justificado el Espíritu? Cuando dijo la voz del Espíritu, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Visto de los ángeles, desde su nacimiento lo vieron los ángeles. Predicado a los gentiles, oiga, creímos en Él, somos gentiles. Creído en el mundo ha creído en Jesucristo y fue recibido arriba en gloria. Estas declaraciones nos deben llevar a pensar que creemos en un Dios todopoderoso. Los que se dicen ser dioses, no ha sido cierto. Mahoma, Buda, Hare Krishna, ellos fueron sepultados y no resucitaron. Así que puede usted ir a su tumba y ahí va a decir, aquí yacen los restos de Siddhartha Gautama. Pero si va a la tumba de Jesucristo, ahí va a decir, aquí no hay nadie porque resucitó. No hay nadie porque resucitó, hermanos amados. Bien. Quiero que me escuche unas últimas palabras puestos de pie. Jesús nació y en pañales lo envolvieron y nació en un pesebre. Ahora pongan su mano en su corazón. Cuando Cristo vino a nacer aquí, ¿cómo estaba su corazón? ¿Estaba limpio o sucio? Allí en su corazón había malos olores. Allí en su corazón había basura, había excremento, había suciedad. Esa suciedad tiene que ver con el pecado, las prácticas que hacíamos como personas del mundo. Pero ahora Cristo vino a nacer a este pesebre. Como que ya le gustó nacer en pesebres sucios. Pero Él llega y una vez que entra, este corazón empieza a oler a un olor fragante. Este corazón empieza ahora a estar limpio de toda basura, limpio de todo pecado, limpio de toda maldad. Y que ahora le podemos decir a Cristo, aquí vives, porque aquí vive nuestro Señor, nuestro corazón.